Hola, ¿qué tal, emprendedor del programa de fortalecimiento de Caldas? Es un gusto saludarlos de nuevo para continuar abordando el bloque 2 que hemos titulado Estrategia e Innovación. Específicamente vamos entonces a empezar a abordar el módulo 2 de este bloque, al cual hemos llamado el propósito. Ese propósito es el porqué, es el encontrar el porqué claro y definido para la empresa y para la innovación en sí. Recuerden que venimos hablando de otros temas en el módulo 1 que nos llevaban a pensar un poco en la parte de estructura de la innovación en sí, el establecer un comité de innovación con unos objetivos y unas métricas claras, pero digamos que este tema nos invita a pensar y a encontrar la esencia de la empresa, lo que hace diferente y lo que seguiría haciendo a pesar de las buenas o malas situaciones que esté viviendo. Entonces, vamos a arrancar con este módulo. Como les decía entonces, antes de entrar en detalle lo que significa el propósito y lo que queremos lograr a través del propósito, pues es importante que recordemos un poco los elementos del marco estratégico de nuestra empresa, haciéndonos esta pregunta: ¿cuáles son esos elementos en una organización que normalmente se trabaja? Entonces llegamos a esto, encontramos tradicionalmente la misión, que es el motivo por el que existe dicha empresa, es su razón de ser, ¿verdad? Indica la actividad que realiza la empresa, es decir, con la lectura de la misión nosotros entendemos de entrada a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace la empresa en su cotidianidad. Otro elemento importante es la visión, y es una declaración o manifestación clara que indica hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. Es esa visión de futuro, es a donde queremos llegar. Y digamos que estos son los elementos tradicionales del marco estratégico de nuestra empresa o de la plataforma estratégica de nuestra empresa. Lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que no significa que esté mal. Sin embargo, hay que hacernos una pregunta, y es si estos elementos son realmente guías a seguir en cada acción que se realiza desde los roles de las personas que integran la empresa, si son suficientes o si faltará algo, ¿cierto? Entonces, a lo largo del tiempo y desde que se crean estos elementos como tal dentro del marco estratégico, pues sí empezamos a sentir que puede estar de pronto faltando algo, ¿sí? Y es que debemos pensar en las personas y en lo que pasa hoy con las personas que están constantemente en la búsqueda de su realización y de su felicidad. Y más cuando las generaciones cambian, cuando ya no encontramos tan fácilmente personas que duran 20, 30 años, 40 años o toda su vida laboral en una misma empresa, sino que están buscando constantemente, como lo mencionamos acá, su realización y su felicidad. Entonces, por lo tanto, es importante acá recordar que ese propósito es el alma de la organización, debería ser el alma de la organización. El propósito de una empresa es su razón de existir, es el por qué hacemos las cosas, o en otras palabras, es la columna vertebral de la cual se depende o deberíamos depender para tomar decisiones, ya sea en el día a día o cuando el tema sea crucial. Entonces, por lo tanto, digamos que si el propósito no está correctamente definido y socializado, pues no se daría esa movilización de esa razón de ser. Y pues debe estar alineado claramente con la estrategia y con los metas que nos hayamos trazado en la empresa, ¿sí? Cada producto, por ejemplo, cada producto o servicio de nuestra empresa debe estar alineado con ese propósito. Y pues debería indicar también el por qué yo dedico mi tiempo, mi esfuerzo y demás aspectos a ese propósito. Por lo tanto, debe comunicarse y difundirse en todos mis públicos de interés, desde el interior hasta el cliente y hacia todos los públicos interesados. Es decir, todos deberíamos estar alineados por ese propósito, entendiendo los cambios que viene sufriendo el comportamiento de las personas, donde queremos estar cada día, encontrarnos en sitios, en lugares, en escenarios que estén perfectamente alineados con nuestro propósito. Vamos a ver un ejemplo de esa plataforma estratégica, y lo primero de ello es la misión. Simplemente vamos a pensar en esta empresa cuya misión es desarrollar dispositivos auditivos de alta calidad. Como lo veíamos ahora, solamente con la lectura de su misión, pues yo estoy entendiendo a qué se dedica. Entonces, esta es una empresa que probablemente elabora dispositivos auditivos para personas en condición de discapacidad auditiva, ¿cierto? Esa es su misión y está claramente definida, y con ella permitimos entonces entender a qué se dedica la empresa. Luego, la visión nos dice ser los mejores y mayores distribuidores de dispositivos auditivos en el país. Como lo decíamos, esta es
a dónde queremos llegar o lo que queremos lograr hacer a través de la ejecución o de la vivencia de nuestra misión. Entonces, en este caso, esto nos permite entender que esa empresa que fabrica esos dispositivos auditivos trabaja todos los días para alcanzar un gran objetivo dado en esa misión que es ser los mejores distribuidores de sus dispositivos a nivel del país. ¿Sí? Pero entonces, de nuevo, la cuestión, ¿será suficiente esto para alinear el comportamiento de nuestros diferentes públicos de interés desde nuestros empleados hasta nuestros clientes? Probablemente falte algo que conecte. Y eso es justamente lo que se logra a través del propósito. Entonces, el propósito de esta empresa, siguiendo con el ejemplo, es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva en el país. Entonces, si vemos el propósito es algo que trasciende más allá de lo que hago y lo que quiero llegar a ser. Es realmente el por qué hago las cosas. Entonces, esta empresa nos dice que se levanta todos los días, su equipo de trabajo se levanta todos los días y trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. Entonces, solo con la lectura ya uno conecta más que simplemente con la lectura de la misión y la visión. Y hacia allá es entonces a donde queremos llegar con este bloque, ayudarles a que ustedes hagan un alto en el camino. Si tienen definido un propósito maravilloso, podemos invitarlos a repensarlo, pero si no está definido, para que lo planteemos con esta conversación que vamos a tener en este módulo. Entonces, en términos generales, no podemos permitir que ese propósito se confunda con las metas o con los objetivos que hablábamos en el bloque, en el módulo anterior, porque pues estos son claramente vehículos necesarios para lograr ese propósito, pero no son el propósito en sí. Ese propósito además debe reflejar las motivaciones e ideales de las personas que trabajan en la organización. Y pues con la identificación de este propósito de la empresa, se ayuda a dar dirección y a motivar al personal. Es decir, todos sabemos qué es lo que queremos lograr y por qué es que estamos trabajando y nos levantamos todos los días. También tiene como consecuencia que las empresas sean más exitosas, ¿cierto? Porque logramos alinear o atraer a todos aquellos que tengan unos propósitos similares. Asimismo, habilita la posibilidad de atraer personas con propósitos comunes, como lo estaba mencionando. Vamos a ver algunos ejemplos de propósito de empresas que de alguna manera son conocidas o que son relevantes en el mercado, muy relevantes y son conocidas por nosotros. Entonces, la primera es que quiero mostrarles es Walt Disney. Como sabemos, pues es una empresa de entretenimiento, desde sus parques temáticos hasta las películas de cine. Y su propósito, pues claramente sabemos qué es lo que hace, a dónde han logrado llegar en el desarrollo de su misión, pero hay un propósito detrás de eso y es hacer feliz a la gente. Y realmente yo creo que quienes han tenido la oportunidad o quienes hemos visto por alguna otra medio qué es lo que hace Walt Disney o qué encuentra en un Walt Disney, encuentra realmente que ellos sí trabajan por ese propósito superior que es hacer feliz a la gente. ¿Cierto? Vamos con esta que es Merck. Merck es un fabricante multinacional alemán de productos farmacéuticos, ¿sí? Entonces entendemos que se dedican a la farmacéutica. Esa sería, digamos que, su misión. Y probablemente su visión sea crecer en el mercado y atender a muchísimos públicos, que su mercado cada vez sea más grande, que sus productos sean de alta calidad, pero más allá de eso, su propósito es proteger y mejorar la vida humana. Entonces vamos viendo cómo ese propósito es lo que realmente indica el por qué hacemos lo que hacemos y cómo conectamos con esos públicos de interés. Veamos, por ejemplo, el de una universidad que sabemos claramente a qué se dedica y es inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad. Más allá de dictar pregrados, posgrados, es inspirar esas vidas e irradiar conocimiento que fortalezca a la humanidad y la sociedad. Entonces esto nos conecta muchísimo más con la empresa. Vamos a ver Mary Kay, que es una empresa de Estados Unidos muy conocida que se dedica a la venta directa de cosméticos, apoyando a mujeres en ese sentido. Y como lo dice su propósito, es darle oportunidades ilimitadas a las mujeres. Más allá de fabricar cosméticos, de vender cosméticos, es darle la oportunidad a esas mujeres. Nutresa, que sabemos pues que es una empresa de alimentos, un grupo de diferentes empresas que se dedican al sector de alimentos, entendiendo esa como su misión, su propósito es construir un mundo mejor
donde el desarrollo sea para todos. Entonces, digamos que aquí ellos nos dan a entender que se preocupan porque ese alimento sea la base para alimentar teóricamente, técnicamente, a un mundo para que pueda desarrollarse mejor. Y en ese mismo sentido encontramos a Alpina, que su propósito es crear un mundo de bienestar alimentando todos los momentos de tu vida. Entonces, en conclusión, como les mencionaba, ese propósito es la esencia de la empresa, lo que los hace diferentes y lo que seguirían haciendo a pesar de las buenas o malas situaciones que se estén viviendo. Son pues algunos ejemplos que queríamos dejarles. Vamos a pasar entonces ahora a presentarles una metodología muy bonita que se llama el Círculo de Oro y que nos ayuda a definir o a encontrar más bien ese propósito, porque seguramente lo sabemos, pero nos falta de pronto aflorarlo un poco más o refinarlo. Con base entonces en esta metodología, consideramos que podemos lograrlo. El Círculo de Oro, digamos que viene del escritor y motivador inglés Simon Sinek, quien crea y define esa metodología como la línea correcta de comunicación entre la organización y todos sus públicos de interés, como les mencionaba, empleados, clientes, socios y demás, logrando crear canales de fidelización de marca y crecimiento de la misma. Obviamente aquí vamos pues más orientados hacia el cliente y lo que buscamos es que a través de ese propósito, pues logremos realmente fidelizar nuestra marca y hacerla crecer en el mercado. Es esencial que las organizaciones encuentren una razón por la cual comenzar su día, su creencia y su razón de ser. Esto es lo que nos dice Simon Sinek. Y en otras palabras, pues un motivo que los dirija hacia un objetivo especial, que sea inspiración y porque es el que se trabaje arduamente. Entonces, aquí pues digamos que en el material complementario les voy a sugerir ver este video, es supremamente inspirador. Es un video de una charla TED a la que invitan a Simon Sinek y donde explica mucho más amplio ese concepto del círculo de oro, ¿sí? Entonces dejo acá el link, pero también se los vamos a adjuntar en la plataforma como material complementario y de verdad no van a perder el tiempo viéndolo. Los invito muy especialmente a que lo vean y a que reflexionemos un poco sobre esto. ¿De qué nos habla el círculo de oro? Y es que pues nosotros tenemos generalmente muy claro lo que hacemos, obviamente cómo lo hacemos, pero de pronto nos falta un poco en el por qué. Y digamos que ahí es donde hay una gran diferencia entre una empresa tradicional y una empresa innovadora. Una empresa tradicional parte generalmente de ese qué racional, de ese qué intelectual que lo lleva a tomar la decisión de elaborar un producto, de prestar un servicio, eh, eh, con claridad en el cómo lo hace, pero de pronto descuidando un poco el por qué, ¿cierto? Como lo decíamos, es un marco convencional de una empresa tradicional, pero cuando logramos trascender y nos metemos en el tema de la innovación, digamos que estamos más llamados a pensar en el por qué hacemos lo que hacemos y eso nos permite inspirar, crear ese instinto y tocar las emociones de las personas y conectar realmente con ellas. Entonces ahí hablaríamos de que esto es característico de una empresa innovadora, que esto va a facilitar, entre otras muchas cosas desde lo técnico, el logro de ese éxito que buscamos alcanzar. Entonces, en el círculo de oro, como les decía, partimos de la base de establecer o tener mucha claridad en el qué. Entonces vamos a repensar qué es lo que hacemos, a describir nuestros productos, el servicio, los resultados tangibles que la empresa ofrece. Y ese digamos que sería la capa externa, la capa visible, la capa que ven nuestros clientes. Más adentro, digamos que al interior está el cómo lo hacemos, que serían entonces los sistemas, procesos y estrategias que la empresa implementa para hacer realidad ese qué, para poder materializar este qué, ¿verdad? Pero en el centro de ese círculo de oro, encontramos el por qué o el para qué, que es entonces la esencia de nuestra organización, es pensar en la razón de ser de nuestra empresa y para que esta sea la base y que lo transmitamos realmente al público, ¿cierto? Entonces esta es la metodología, acá resumida de lo que nos propone Simon Sinek y es generalmente la base de nuestra solución o producto, entonces es el qué es, cómo lo hacemos, pero lo más importante debería ser el por qué o el para qué lo hacemos, ¿sí?
Aquí pues digamos que vamos a darles la línea de algunos ejemplos de cómo lograr la construcción o más bien la verbalización o la identificación de ese propósito que es tan importante. Como les decía al inicio, hablamos de la estructura, del comité de innovación, de los objetivos, de las métricas en el módulo anterior, pero es muy importante ir un poco a la esencia y salirnos un momento de esa parte técnica y entrar en la esencia verdadera de mi negocio. Entonces, empezando por ese que, pues las preguntas típicas que deberíamos hacernos acá y que con claridad o que obviamente tenemos la claridad para contestarlas es qué productos o servicios vendo en el mercado, cuáles son esos productos o servicios que posicionan mi marca. Entonces, algunas respuestas a esas preguntas serían, no, bueno, pues lo que yo hago es alquilar habitaciones en un hotel o diseñar ropa o fabricar automóviles o vender café procesado, ¿cierto? Entonces, es una respuesta concreta a qué es lo que hacemos y eso sería entonces esa capa externa como les contaba ahora. Vamos a la capa interna del cómo y es preguntarnos acá, bueno, ¿y cómo logramos, por ejemplo, en el caso anterior, diseñar esa ropa? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿A través de cuáles procesos desarrollamos ese producto o servicio? ¿Cuáles son las características diferenciales, fortalezas, valores o principios rectores? Entonces aquí involucramos no solamente lo técnico, sino también un tema de valores, un tema de convicciones, de procedimientos, ¿sí? De cómo hacemos para lograr o para materializar ese kit. Algunos ejemplos pudieran ser, bueno, entonces yo lo hago, por ejemplo, mi producto, mi solución la hago utilizando los mejores materiales o consiguiendo el menor costo para el cliente posible, entregando pedidos a tiempo y en la calidad adecuada, implementando procesos productivos estandarizados. Entonces ahí encontramos o damos esas respuestas al cómo es que obtenemos esos productos o servicios que queremos o estamos ofreciendo en el mercado. Y aquí finalmente entonces estaría el por qué, y aquí es donde pasamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es ese propósito de la empresa? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación para levantarme cada día? ¿Cuál es el motivo por el cual la empresa sigue en el mercado? Si ya llevamos unos años, ¿por qué todavía estamos en el mercado? Preguntémonos un poco qué es eso que hace que las personas o nuestros clientes, usuarios, nos prefieran a nosotros y no a alguien que hace algo similar a lo que hago yo. O finalmente, ¿cuál es esa inspiración de la empresa en su día a día? Pues aquí podríamos encontrar respuestas como es que queremos habitar Marte o es que queremos poner un computador en cada casa del mundo entero, conseguir que las personas tengan suficiente dinero cuando se retiren, convertir el planeta Tierra en un mundo interespacial. Entonces aquí podríamos encontrar respuestas muy racionales, también podríamos encontrar respuestas que suenen un tanto locas, pero realmente si son el motivador de lo que nosotros hacemos cada día, pues digamos que no tiene por qué sonar extravagante. Eh, es lo que nosotros, digamos que nos motiva a levantarnos cada día y eso justamente es lo que hace ese propósito, que nosotros logremos generar conexión con otro que esté buscando lo mismo que yo, con otro soñador que quiera convertir este planeta Tierra en un mundo mejor a través de lo que hacemos y a través de los procesos a través de los cuales, valga la redundancia, obtenemos esos productos y servicios. Entonces, suena un poco romántico, pero cuando ustedes se sienten a hacerse estas preguntas o a repensar si es que ya tienen un propósito a través de estas preguntas, van a encontrar que no es loco del todo y que realmente es importante pensar desde el centro de ese círculo de oro y es desde esa motivación, porque hoy en día a las personas las mueven cosas que realmente estén alineadas con sus propósitos de vida y sobre todo a las generaciones más jóvenes que se empiezan a convertir en esa fuerza de trabajo y en esos consumidores de nuestros productos o servicios. Eso era entonces lo que queríamos contarles. Esperamos que vean el video, que apliquen la metodología que acabamos de explicarles y que en realidad encontremos ese centro, ese foco que nos va a permitir irradiar, conectar y lograr, digamos, captar muchos más públicos. Muchas gracias por la atención. Esperamos que continúen conectados. Para el módulo 3 que viene a continuación en el transcurso de esta semana, donde vamos a empezar a hablar de temas un poco más técnicos de vigilancia del entorno. No me quiero adelantar, quiero dejarles acá esta invitación bien especial a que encuentren ese propósito, a que busquen ese propósito y que cada día
trabajen desde ese centro, más allá del qué, más allá del cómo, es trabajar en el por qué. Muchas gracias.